Son parejas criminales. Asesinos en serie que matan en equipo. Dos personas cometen un crimen que no hubieran cometido ellas solas, de motu propio, pero por la razón que sea, han formado una alianza tóxica. A veces, uno es el cerebro de la operación y el otro un cómplice obediente. Uno es la fuerza dominante y el otro le ayuda por amor, o quizá por lealtad o por miedo. A menudo se trata de una pareja con una horrible perversión sexual. A veces hay parejas que ven el asesinato en serie como si fuera un fetiche sexual extremadamente retorcido y se excitan sexualmente secuestrando y torturando a sus víctimas. En muchos casos, la motivación del asesino para hacer esto es tener un aprendiz a quien puedan enseñar cómo matar, y eso les provoca placer y les hace sentir bien. En otros casos, es porque de verdad necesitan ayuda. ¿Qué hace que sean tan retorcidos? Las grabaciones que cuentan la versión de estos asesinos en serie nos llevan a lo más profundo de sus mentes complejas y retorcidas. La mente de un psicópata. Asesinos en equipo. Estos son los famosos páramos de Inglaterra. Son enormes praderas que hay en el Reino Unido. Al igual que los desiertos, bosques y lagos de Estados Unidos, este precioso paisaje es ideal para hacer senderismo y acampar en la naturaleza. Pero también son sitios aislados, donde los delitos pueden pasar desapercibidos y los asesinos entierran a sus víctimas. La policía científica y varios voluntarios peinaban la zona de la pradera de Saddleworth, cerca de Manchester. Buscaban el cadáver de Keith Bennett. Keith fue la tercera víctima del dúo de asesinos en serie apodado Los Asesinos del Páramo, Ian Brady y Myra Hindley. Entre 1963 y 1965, Brady y Hindley secuestraron, violaron y asesinaron a 5 niños de entre 10 y 17 años. Keith Bennett tenía solo 12 años cuando le mataron. Su familia llevaba casi 40 años buscando su cadáver con la ayuda de múltiples voluntarios. No pienso rendirme nunca, jamás. No pienso dejar de buscar hasta encontrar a Keith o hasta que se me agote la energía. La búsqueda era frustrante. Era como buscar una aguja diminuta en un pajar gigante. Sorprendentemente, Myra Hindley envió desde prisión indicaciones de dónde buscar el cadáver. Esbozó un mapa aproximado para ayudarles a encontrarlo. Myra dijo que ella vigilaba desde la cima, mientras Brady se llevaba a Keith hasta el arroyo para torturar y matar a la criatura. Pero aún así, la búsqueda no dio resultado. El páramo es un sitio difícil. La gente no lo tiene en cuenta. Encontrar cualquier cosa ahí es muy difícil y lo estamos comprobando en primera persona. Es un sitio muy grande. Va a ser casi imposible encontrar lo que hayan enterrado. Hindley accedió a ayudar en la búsqueda con la esperanza de que con ello les redujeran la condena. Brady y ella fueron condenados a cadena perpetua en 1966 por asesinato. Más del 20% de asesinos en serie actúan con un cómplice. Myra Hindley e Ian Brady son un ejemplo clásico de este tipo de dúo de la muerte. A menudo se trata de una pareja que ejemplifica bastante bien lo que los criminólogos a veces llaman folie de, locura a dos en francés, o trastorno psicótico compartido. Hoy en día se suele usar en los casos en los que dos personas cometen un crimen que no hubieran cometido ellas solas, de motu propio, pero por la razón que sea, han formado una alianza tóxica. A veces, uno de los dos es el cerebro, como era el caso de Ian Brady, que
que usaba a su novia, Myra Hindley, para atraer a niños a un sitio alejado, con el fin de que Ian los matara estrangulándolos y grabara los gritos de agonía del niño con una grabadora para después reproducirlos para excitarse sexualmente cuando ambos estuvieran en la cama esa noche. Los asesinos se conocieron cuando Myra Hindley fue a una entrevista de trabajo en Millbutch Merchandise, una empresa de productos químicos de Manchester. Ian Brady era el encargado de envíos de la empresa. Myra se sintió atraído por el apuesto, pero perturbado joven. Por lo que se conoce, de pequeño Brady consumía pornografía. Mostraba tendencias crueles y torturaba a gatitos hasta que estos morían. Seguía exhibiendo estos rasgos mucho después de que le encarcelaran. Ian Brady era un sádico y una persona horrible. No mostró arrepentimiento alguno. Lo que sí mostró era que estaba decidido a hacer las terribles cosas que hizo. Sabía lo que hacía. Estaba sobrio cuando cometió esos crímenes, según dijo. Así que creo que Ian Brady es una persona muy trastornada. En su primera cita, Ian llevó a Myra al cine a ver Vencedores o Vencidos, una película sobre los juicios a generales nazis tras la Segunda Guerra Mundial. También le enseñó los libros y las grabaciones de Adolf Hitler y los sádicos relatos eróticos del Marqués de Sade. Ambos se volvieron inseparables. Formaban un buen equipo. Él era introvertido y ella todo lo contrario. Y ambos compartían su pasión por el sadismo y la crueldad. En prisión, Myra le escribió cientos de cartas a su madre, así como una autobiografía inédita. Estos escritos nos permiten echar un vistazo a lo que hay en la mente de este tándem de asesinos. En sus escritos, Myra afirma que Ian la adoctrinó a lo largo de año y medio para que fuera su cómplice en sus crímenes. Con las parejas de asesinos en serie suele pasar una cosa, que uno es la fuerza dominante y el otro desempeña el papel de ayudante sumiso o le ayuda por amor, o quizá por lealtad o por miedo a la otra persona, pero eso no quita que pueda ser también una persona despreciable. En sus cartas, Myra describía el lado bueno de Brady y los buenos momentos que pasó con él en el campo, en sitios que él había visitado con su moto. Fueron días tranquilos para ella, que disfrutaba del tiempo que pasaban en pareja y soñaba con llevar con él una vida normal. Pero las posibilidades de una vida normal se esfumaron el 12 de julio de 1963, cuando Myra le ofreció a Pauline Reed, de 16 años, acercarla a casa. De camino, Myra la llevó a la pradera de Sade Luorth con la excusa de buscar un guante que había perdido. Ian la siguió en su moto. Cuando llegaron, Ian se llevó a Pauline al páramo, la violó y la degolló. Myra Hindley afirmó no haber estado presente en el crimen ni en ninguno de los otros. Pero a pesar de lo que afirmaba en sus escritos, Myra siguió siendo cómplice en los demás asesinatos. Hay algunos casos de parejas de asesinos en serie en los que uno de los dos es el que dirige la acción y la otra persona cumple un rol de ayudante en los asesinatos. Y, en muchos casos, la motivación del asesino para hacer esto es tener un aprendiz a quien puedan enseñar cómo matar. Y eso les provoca placer y les hace sentir bien. En otros casos, es porque de verdad necesitan ayuda. Cuando hay dos personas que matan juntas, una de ellas tiene miedo de que les descubra y la otra también. Lo que pasa cuando ambos cometen crímenes juntos
es que se protegen mutuamente, como diciendo, si tú me delatas, yo te delato a ti. Y entonces se crea un pacto implícito de proteger el secreto que tienen. Y eso crea entre ellos una extraña relación que casi puede llegar a ser romántica para algunos. Porque están dejando que el otro conozca su secreto más íntimo o algo así. 4 meses después de matar a Pauline Reed, la pareja le ofreció a John Kilbride, de 12 años, acercarle a casa, pero se desviaron por el páramo de Saddleworth. Cuando llegaron al páramo, Brady se llevó a Kilbride mientras Hindley esperaba en el coche. Brady violó al niño e intentó degollarle con un cuchillo de caza, pero acabó por estrangularle con una cuerda. Durante los 2 años siguientes, la pareja de asesinos mató a otros 3 niños: Keith Bennett, Leslie Ann Downey, de 10 años, y Edward Evans, de 17 años. Mataron a alguien, así es la vida. Pero mataron a 5 niños. A 5 niños. Matar a un adulto ya es malo, claro, pero mataron a 5 niños inocentes. Nos lleva doliendo muchísimo tiempo. Y ese dolor nunca se va. Nos acompañará toda la vida. Myra Hindley siempre mantuvo que ella no estuvo presente durante los asesinatos. Pero en el juicio se reprodujo una grabación de Myra Hindley gritándole a Leslie Ann Downey que no escupiera la mordaza. Fue la prueba que convenció al jurado de condenarla. La madre de Leslie estaba en el juzgado cuando se reprodujo la cinta. Tuvo que oír a su hija pidiendo clemencia y llamando a su madre. No sé cómo pudo esa mujer quedarse ahí oyendo a una niña inocente de 10 años decir, quiero irme a casa con mamá. Y decirle, cállate y no escupas la mordaza. Claro que a él le odio, pero a ella la detesto por no hacer nada mientras la niña le pedía clemencia. ¿Qué hay de su instinto maternal? Y vi en el periódico que dijo que lo único que sentía era no haber tenido hijos propios. Gracias a Dios que no. Quiero que muera en la cárcel. Debería morir en prisión. Ella sola, con sus remordimientos. Ella me quitó la cosa a la que yo más quería en el mundo. Mi única hija. Ahora, décadas después de los terribles crímenes, la policía intenta confiar en las retorcidas mentes de un dúo de asesinos. Ian Brady y Myra Hindley son asesinos en serie que trabajan en tándem. En los años 60, secuestraron, violaron y mataron a 5 niños y jóvenes de entre 10 y 17 años. La pareja, de 28 y 25 años, fue condenada a cadena perpetua por los asesinatos. Myra dijo que Ian la obligó a secuestrar a los niños y que ella nunca estuvo presente cuando él los mató. Como muestra de arrepentimiento, Myra accedió a ayudar en la búsqueda. Su abogado, Michael Fisher, leyó una carta suya que anunciaba que ayudaría a la policía. He recibido una carta de la madre de uno de los niños desaparecidos y me ha dado muchísima pena. He accedido a ayudar a la policía de la forma que pueda. Hoy he señalado en varios planos y mapas los sitios que a Ian Brady le gustaba visitar y a los que fui yo con él. Estamos intentando encontrar los sitios donde enterraron a Pauline Reed y Keith Bennett. Las familias y la policía llevaban casi 40 años buscando y ahora creían estar en la buena dirección. Esperaban que las indicaciones de Hindley fueran ciertas. En prisión, Myra escribió cientos de cartas a su madre, así como una autobiografía inédita. En su autobiografía contó su traumática infancia y la relación abusiva que tenía con su padre. Ella odiaba a su padre, a quien describe como alguien violento.
Mayra se interesó por el sadismo muy pronto, pero cuando conoció a Ian, pasó a hacer realidad sus violentas fantasías. Cuando dos personas se juntan y se animan la una a la otra a matar gente, es muy frecuente que ninguna de las dos quiera parar ni decir que no quiere hacer algo. Así que, a menudo cometen crímenes que ninguno de los dos habría cometido por su cuenta. Ian Brady nació en un suburbio de Glasgow, Escocia, hijo de una madre soltera que le dio en adopción cuando tenía 4 meses. Brady fue un niño solitario y conflictivo y pronto se obsesionó con los nazis y el sadismo. Al poco tiempo empezó a cometer faltas y robos que le llevaron a prisión a los 17 años. Tras su estancia en prisión, se volvió aún más taciturno, hasta que conoció a Myra Hindley en 1961. Su personalidad sádica le llevó a matar y a querer documentar sus crímenes en grabaciones y fotografías. Brady y Hindley fueron detenidos cuando Ian Brady cometió un error impropio de él. Mató a Edward Evans a golpes en frente de David Smith, el cuñado de Myra Hindley. Tras el asesinato, Smith llamó a la policía. Cuando los agentes entraron en su casa, vieron el cadáver y arrestaron a Ian Brady de inmediato. Durante los siguientes días, descubrieron una gran colección de recuerdos de las víctimas y pruebas que implicaban a Hindley en los crímenes. Las fotografías llevaron a la policía a los cuerpos de Leslie Ann Downey y John Kilbride. Los crímenes conmocionaron a la población. Se recogieron 24.000 firmas pidiendo la ejecución de la pareja. El juicio duró 14 días y en él se revelaron los cruentos detalles de los crímenes documentados en grabaciones y fotografías. El jurado declaró a Brady culpable de los asesinatos de Downey, Kilbride y Evans. Los de Bennett y Reed no se incluyeron en la acusación porque sus cuerpos no habían aparecido. Hindley fue condenada por los asesinatos de Downey y Evans. A ambos les cayeron varias perpetuas. Durante años, los asesinos del páramo mantuvieron el contacto a pesar de estar en prisiones separadas. Myra no podía pedir la condicional hasta pasar 26 años en prisión, pero estaba desesperada por salir de la cárcel. ¿Había convencido esta asesina despiadada al público de que merecía ser libre? A ella la ponen como la mala de la pareja, pero las pruebas demuestran que ella no estuvo tan involucrada y por tanto no debería ser castigada tan severamente como Ian Brady. Y sin embargo, ella tiene la misma condena que Ian Brady, que era un psicópata antes de conocerla. La encontraré. Donde quiera que esté, la encontraré. Lo llevo diciendo 20 años. Esa mujer morirá si sale de la cárcel. Hay gente que dice que lo hará por mí y no quiero que nadie se meta en problemas, sobre todo mis hijos, que tienen toda la vida por delante. Yo estoy medio muerta, así que yo misma la mataré con mis propias manos. Y cumpliré mi castigo, que me metan en la cárcel, y allí estaré durante el resto de mi vida. Los asesinos en serie Ian Brady y Myra Hindley fueron condenados a cadena perpetua por sus crímenes. Myra mantenía que no participó en los asesinatos y ayudó a las autoridades. Su negativa a confesar su participación en los crímenes hizo que el público la odiara. A mediados de los 80, 20 años después de los crímenes, Ian Brady le dijo a un periodista que había otros 2 cuerpos enterrados en la pradera de Saddleworth. La policía reabrió el caso. Hindley ayudó a encontrar el cuerpo de Pauline Reed y accedió a ayudar a encontrar el de Keith Bennett. Ahora estamos totalmente seguros de que ahora estamos buscando el cadáver de Keith Bennett y que el cuerpo que encontramos en el páramo a principios de la semana es, sin lugar a dudas, el de Pauline Reed.
Por fin, Hindley confesó su parte. Ha confesado haber sido cómplice en los crímenes y que también es culpable del delito de asesinato. Brady se ofreció voluntario para ayudar y se le llevó a la pradera para localizar a la última víctima. Pero no hubo suerte. Se cree que Brady solo quería volver a visitar el escenario del crimen por el subidón de adrenalina. ¿Qué hace que surjan estas parejas? Se puede obtener una perspectiva mucho más completa de las mentes y los motivos de los asesinos en serie gracias a una nueva herramienta. Las universidades de Radford y la costa del Golfo de Florida han creado la base de datos de asesinos en serie. Entre investigadores y estudiantes han recopilado una enorme cantidad de información sobre más de 5.000 asesinos en serie desde el año 1900 hasta hoy. Tenemos un total de 186 variables de cada asesino en serie. Por ejemplo, infancias traumáticas, maltrato familiar o humillación. Sacamos esos datos de 5 o 6 fuentes distintas para asegurarnos de que cada información es correcta y válida. Eso nos permite elaborar un perfil de asesino en serie en base a esos factores. Sobre aquellos que matan en pareja, la base de datos muestra que son alrededor de un 22%. Y que suelen ser un hombre y una mujer. Según los estudios que tenemos, se ve a las mujeres como víctimas obedientes en lugar de como partes culpables por los prejuicios de género, de que las mujeres no pueden ser tan despiadadas como los hombres. Se da por supuesto que los hombres dominantes las obligan a asumir el papel de cómplice. Hay algunos casos en que las mujeres colaboran con la policía y entregan pruebas y solo las condenan a 10 años, mientras que los hombres sufren penas mucho más duras por crímenes muy similares. Y también se dan casos en los que las mujeres no eran en absoluto víctimas obedientes. La base de datos ofrece información muy interesante sobre la relación entre los asesinos en serie Charlene y Gerald Gallego. La pareja secuestraba a sus víctimas, la mayoría adolescentes, y las tenía como esclavas sexuales antes de matarlas. Llegaron a arrebatarle la vida a un total de 10 jóvenes. Charlene Gallego tenía un coeficiente intelectual de alrededor de 150 puntos. Era una excelente pianista y era muy astuta. Por otra parte, su marido, Gerald Gallego, tenía un coeficiente intelectual inferior a la media. Ambos buscaban a mujeres como víctimas y, más concretamente, buscaban a parejas de mujeres, una que fuera del gusto de Charlene y otra del gusto de Gerald. Llegado a un punto, Charlene dejó a Gerald. El poder dejar a alguien viviendo bajo esas circunstancias y luego tomar la decisión de volver a ese entorno resta credibilidad a la teoría de que Charlene Gallego fuera una víctima de los abusos de su marido. La pareja fue detenida cuando un amigo de su última víctima les vio secuestrarla. Llamó a la policía y les dijo la matrícula de su coche. Gerald fue condenado a muerte en la prisión de San Quintín, pero murió de cáncer en 2002 antes de que pudieran ejecutarle. Charlene hizo un trato con las autoridades y testificó contra su marido. Pasó 16 años entre rejas. Ahora las cosas han cambiado. Se ve a las mujeres capaces de ser perpetradoras en vez de víctimas obedientes. Es otra de nuestras áreas de investigación. Los datos muestran que también hay muchos casos en que dos hombres trabajan codo con codo como asesinos. El asesino en serie Henry Lee Lucas afirma haber matado a cientos de víctimas y que en más de 100 casos contó con la ayuda de su cómplice Otis Toole.
La última vez dije 600, pero en realidad confesé unos 3.608 homicidios en total. Al menos que yo recuerde. Es la versión grotesca de dos cabezas piensan mejor que una. Es posible que Tull fuera discapacitado mental y psicótico, y por su parte, Henry Lee Lucas fuera el que llevaba la voz cantante en el equipo. Ambos compartían algo más que el gusto por matar. También solían violar a sus víctimas. Cualquier persona que se encontraran podía acabar muerta. Autoestopistas, prostitutas e inmigrantes. Sus escabrosos crímenes también incluían otros actos sexuales depravados. Por ejemplo, Otis Tull y Henry Lee Lucas en realidad no estaban motivados por un deseo de violación, sino más bien por su gusto por la necrofilia y el canibalismo. Sí, eso es. Eran un necrófilo y un caníbal que trabajaban juntos. Es decir, Otis Tull creó una salsa barbacoa para aderezar carne humana y cosas así. Se encontraron y entonces empezaron a colaborar. Eran dos personas con necesidades complementarias. El dúo se dio a conocer gracias al asesinato de Adam Walsh, el hijo de John Walsh, presentador de los crímenes más buscados de América. Tull secuestró a Adam en un centro comercial de Hollywood, en Florida, y le mató. 2 semanas después, un pescador encontró la cabeza del niño en un canal de Vero Beach, a 200 kilómetros de allí. Más de 20 años después del crimen, la sobrina de Tull le dijo a los padres del niño que Tull había confesado en su lecho de muerte que fue él quien mató a su hijo. Lucas confesó que participó en el crimen, pero luego se retractó de su confesión y la policía no pudo demostrar su veracidad. La base de datos de asesinos en serie también desvela información interesante sobre cómo influyen las infancias traumáticas en el origen de estos monstruos. Además de la humillación, también se recogen datos sobre historiales de maltrato en la niñez. Llamamos a ese factor provocación, que incluye maltrato. El maltrato tiene un profundo impacto en si un individuo es propenso a cometer estos actos. Eso tampoco implica que todo aquel que sufre maltrato se vuelva un asesino en serie. La clave está en investigar el maltrato en conjunto con otras variables. Tanto Lucas como Tull sufrieron maltrato por parte de sus madres. Maltrato se queda corto. Me pegaba con cualquier cosa que tuviera a mano. A veces me pegaba con cachos de leña. Otras veces me pegaba con piedras. O cogía palos y me arreaba con ellos. Me dejó cicatrices por todo el cuerpo. El maltrato alimentó la furia de Lucas durante años. Hasta que no pudo más y mató a su propia madre. Mi madre era prostituta. Vendía su cuerpo y me obligaba a mirarla. Era un estilo de vida que yo no quería seguir. Pero luego Henry Lee Lucas acabó por practicar la necrofilia con el cadáver de su madre tras matarla. Sí. Si el odio crece en una persona, acaba por borrar su realidad. Y lo que la realidad dejó para mí eran cosas vacías. Yo iba dando vueltas por la vida y todo estaba vacío. ¿Entiende? La infancia de Tull fue aún más traumática. Sufrió abusos a manos de cualquier persona en quien confiaba. Su madre le vestía de niña. Su hermana le violó antes de cumplir él los 10 años. Y su padre, el peor de todos, le prostituyó a su vecino cuando solo tenía 5 años. Las infancias traumáticas son muy comunes entre los asesinos en serie que trabajan en equipo, sean 2 hombres u hombre y mujer. Una de las parejas de asesinos más terribles de la historia empezó como un hombre dominante y una esposa adolescente sumisa. Pero en pocos años, ella pasó a ser igual de sanguinaria en sus terribles crímenes. Los asesinos en serie que actúan en tándem han sido los causantes de algunos de los crímenes más truculentos de la historia. A veces se trata de 2 hombres que son amigos o familiares. Otras veces se trata de una pareja de novios, a menudo un hombre y una mujer, que derivan excitación sexual de sus terribles crímenes.
Fred y Rosemary West eran un matrimonio de violadores y asesinos en serie que mataron a más de 16 chicas jóvenes desde los años 60. Se caracterizaban por cortarle dedos de las manos y de los pies a sus víctimas. De adolescente, Fred ya era un ladrón y un pederasta. A los 21 años se casó con Rina Costello y se convirtió en el padrastro de la hija de esta. Al poco tiempo tuvieron otra hija. A los 28 años, Fred conoció a Rosemary Letts, de 15 años, y ambos se enamoraron. La familia de Rosemary no tardó en sospechar de él. Fue sorprendente y nos dio mucha pena porque Fred era bastante mayor que Rosemary. Estaba desaliñado y la primera impresión que me dio cuando hablé con él fue que era un mentiroso. La familia no sabía que Fred estaba casado con Rina. Meses después acabamos por enterarnos de ciertas cosas que no nos había contado al principio. Por ejemplo, descubrimos que estaba casado y también que había estado en prisión. Rina desapareció de pronto y al poco tiempo desapareció Charmaine, su primera hija. Según Fred, se habían mudado a Escocia. Nos dijo que Charmaine prefería estar con su madre y que por eso había desaparecido sin más. Y no era nada fácil llegar a Escocia por entonces. Todos queríamos muchísimo a Charmaine. Y por eso nos pareció tan extraño que se fuera tan de repente y no se despidiera. Los cadáveres de Rina y Charmaine se encontraron años más tarde. Entretanto, Liz Agius, la vecina de los West, estaba preocupada por el curioso estilo de vida de estos. Cuando conocí a Rosemary y Fred West, Rose me contó cosas de su vida personal. Me preguntó si me molestaba que fuera prostituta. Yo le dije que me daba igual, que eran sus asuntos. Luego me contó detalles como que tenía micrófonos instalados en su cuarto, porque cuando ella estaba con algún cliente, Fred estaba en el cuarto contiguo al suyo, porque a él le gustaba escucharla con los clientes. Era muy raro, pero era su vida. Ellos sabrían lo que hacían para excitarse en la alcoba. Yo no prestaba atención. Ella me caía bien, pero como amiga. Lo que hiciera con su vida no era asunto mío. Pero Fred hacía que Liz se sintiera incómoda. Empezábamos a hablar con total normalidad. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te va? Y luego él empezaba a hablar sobre sexo. Fred siempre hablaba de sexo. Él solía contarme las cosas que quería hacer conmigo en la cama. Y me preguntaba si quería probar a hacerme un trío con ellos. Él, Rose y yo. Y si estaba interesada en tener clientes. Fred tenía un monotema con el sexo. No tardaron en aparecer sospechas de que en casa de los West pasaban cosas turbias. Fred me contó que iba buscando chicas jóvenes que hubieran huido de sus casas y no tuvieran hogar. Él las ayudaba, les ponía un techo bajo el que dormir y les ofrecía hacer la calle y trabajar para él. Un día, Rose llamó a mi puerta. Dijo que iba a salir con Fred. Le pregunté por qué iba a salir con él. Ella se volvió y me dijo, si hay una mujer en el coche con él, hay más posibilidades de que la chica a la que van a buscar se meta en el coche, porque les da confianza. En el sótano de la casa de los West, las jóvenes sufrían terribles abusos sexuales. Las ataban y amordazaban con cinta adhesiva antes de torturarlas y hacer todo tipo de atrocidades sexuales. Algunas víctimas morían por la tortura, las otras para mantener su silencio. Fred hizo referencia a lo ocurrido cuando le enseñó el sótano a Liz.
Bajamos al sótano. Y Fred me dijo, no estoy seguro de qué quiero hacer aquí, si hacer una zona de juegos para los niños. Y entonces me dio un codazo y dijo, o hacer una mazmorra de tortura. Y luego me dijo, tú piensa en lo que podría hacerte aquí abajo. Y nadie podría oírnos porque lo insonorizaría. Y entonces yo le respondí, sigue soñando. Un día, Rose y yo estábamos en su sala de estar, donde tenían desplegadas algunas camas por la razón que fuera. Yo estaba en el sillón mientras Rose preparaba el té. Y de repente, Fred vino por detrás y me puso unas esposas sin avisar. Yo me puse nerviosa, Rose lo vio y dijo, quítale eso ahora mismo. Y él obedeció. Me quitó las esposas y dijo que solo era una broma. Pero Liz no podía imaginarse qué pasaba en realidad en la casa de los West. Yo solo sabía que Rose era prostituta y que prostituían a otras mujeres, pero yo no vi a ninguna, solo me lo dijeron. No me imaginaba que mataran a nadie, ni torturaran a nadie. No parecían la clase de gente que haría algo así. Es fácil entender que no supiera la verdad, porque lo que ocurría en realidad en la casa de Fred y Rosemary West escapaba a la comprensión. Fred y Rosemary West, una pareja de asesinos en serie, torturaron y mataron sistemáticamente a varias mujeres jóvenes en el sótano del número 25 de la calle Cromwell, en Gloucestershire, Inglaterra. Esa dirección se convirtió en la más conocida de Gran Bretaña, ya que los crímenes de los West pasaron desapercibidos durante más de 20 años. Al igual que otros asesinos en serie, Fred y Rosemary tuvieron infancias muy traumáticas. Rosemary fue la quinta de 7 hermanos. La gente decía que le costaba mucho hacer amigos nuevos. A primera vista, la familia parecía normal, pero en realidad el maltrato era constante. Rosemary y sus hermanos sufrían duras palizas a manos de su tiránico padre, Bill Lett, que padecía esquizofrenia. Era un loco. Cuando le daban sus ataques agresivos, realmente era un loco. Nadie se libraba de la violencia, ni siquiera mi madre. Y todos vivíamos con miedo a qué haría después. Fred y Rosemary formaron un vínculo inseparable, una conexión eterna forjada en sangre. Siempre estaba contenta y guapa. Sí, y muy guapa, sí. Y un día, de repente, ya no estaba con nosotros. La policía investigó a la pareja, pero nunca les acusaron formalmente, a pesar de que sospechaban que tenían relación con el creciente número de desapariciones. En los círculos de la policía y entre los agentes circulaba el rumor de que solo una persona era la responsable de los asesinatos y que esa persona era de la ciudad. En los años 70 no existía realmente el concepto del asesino en serie, pero sí que estábamos bastante seguros de que una persona era responsable y que esa persona era de la ciudad. Pero ¿quién era esa persona? No pensábamos que fuera Fred West. Las jóvenes que pasaban por la calle Cromwell eran las víctimas ideales. Muchas se habían ido de casa hacía poco. Eran chicas como yo, que seguramente no tuvieran mucho dinero y estuvieran en la flor de la vida. Quizá sus familiares no vivieron por allí cerca. O quizá se hubieran peleado con su familia por cualquier motivo. Que fue lo que me pasó a mí. Nos hemos dado cuenta de que existen grupos, y me refiero que a veces descubrimos que en una zona en concreto desaparecen más personas que en otras zonas, y eso nos indica que quizá ahí esté pasando algo raro. A lo largo de 20 años, los West torturaron, mataron y enterraron a 9 jóvenes en su casa en la calle Cromwell, entre ellas su propia hija. Parece increíble que lo consiguieran sin que nadie se diera cuenta. Ningún organismo de protección al menor del Reino Unido podía haber hecho nada para evitar estas terribles tragedias, con los conocimientos de los que se disponía por aquel entonces.
Esa gente hizo cosas increíbles para evitar su captura. Creo que es importante destacarlo, en lugar de mirar al pasado en retrospectiva y dudar de la gente que hizo lo que podía en circunstancias difíciles. Por lo visto, la policía obvió una pista evidente. La dueña de una tienda de vídeos denunció a Fred por distribuir pornografía extrema. Dijo que los había grabado en su casa y que en algunos salían sus hijas. Eran vídeos porno, de encuentros lésbicos y cosas por el estilo. Y entonces me sacó el tema de las películas snuff o películas de asesinatos en los que matan de verdad. Yo no entendía cómo alguien podía hablar sin tapujos de cosas como esa. Y cuando llegué a casa, lo hablé con mi marido y a la mañana siguiente llamé a la policía. Les di el nombre y la dirección y dijeron que lo investigarían. Heather, la segunda hija de los West, se convertiría en la última víctima de sus padres en 1987. Liz Agius quizá hubiera sido la siguiente. Tal como yo lo veo, soy de las afortunadas que están vivas hoy. Y en realidad, cuando pienso en ello, creo que ellos estaban intentando ver si yo era una de esas personas a quien nadie echaría en falta si me escogieran. Por fin, la pareja fue detenida en 1994, pero Rosemary negó estar involucrada. Estaba desconsolada, claramente destrozada y sorprendida. ¿Niega su clienta tener conocimiento de los cadáveres? Así es. ¿Y qué hay de los asesinatos? ¿También niega conocerlos? Así es. Me niego en rotundo a creer que ella viviera en esa casa y no supiera qué estaba pasando. Con las pruebas en su contra, Rosemary fue condenada a 10 cadenas perpetuas, una por cada víctima que mató, contando a Charmaine. Esta mañana Rosemary West ha sido acusada del asesinato de Charmaine West entre el 1 de mayo de 1971 y el 31 de diciembre de 1971. Al final, parece ser que la relación entre esta pareja de asesinos había cambiado. Yo diría que Rose era la más dominante. Era evidente que Fred estaba muy enamorado de ella. En cualquier momento, Fred habría hecho cualquier cosa por ella. Rose lo cambió todo y se volvió más dominante y más... ¿Reservada? Sí, reservada y... Sí. Lo que ella decía, iba a misa. El 1 de enero de 1995, Fred West prefirió suicidarse antes que ser condenado a prisión como su esposa. Se ahorcó en su celda con una sábana. Hoy en día, los investigadores esperan que la base de datos de asesinos en serie ayude a prevenir la futura aparición de más asesinos. Si podemos identificar las variables, podremos identificar esta serie de comportamientos a una edad temprana y empezar a corregirlos de inmediato. Y así evitaremos actos violentos en el futuro. Se espera que no haya más asesinos como Fred y Rosemary West sueltos por el mundo. No hay día que no me castigue a mí mismo por no haber hecho más preguntas y no haber averiguado más. Yo podría haberlo evitado. No puedo perdonarla. Rosemary sabía lo que estaba bien. Soy su hermano, pero no puedo perdonar a nadie por maltratar a niños, mucho menos matarlos.